Vivimos en tiempos complejos. El sesgo ideológico y la opinión se han instalado alrededor de prácticamente todos los temas de la esfera pública. Además, como es imposible ser experto y conocer en profundidad todos los temas, acabamos por desistir y tendemos a tomar las verdades según nos llegan de medios de comunicación o cuentas de redes sociales. En consecuencia, aunque hay verdades muy evidentes, se ha conseguido esparcir la confusión en el debate sobre las cuestiones más básicas y también las más complejas, que se analizan bajo simplificaciones o datos erróneos o manipulados. Entramos en la recta final de esta sexta temporada de Conversaciones Elcano. Mientras grabamos este episodio, tiene lugar la Feria del Libro de Madrid, que se celebra desde el 29 de mayo al 14 de junio en el Parque del Retiro. Este episodio va a centrarse en libros y reflexiones literarias, y en concreto hoy sobre un tema en especial, la posverdad. La palabra posverdad es uno de los grandes conceptos de la última década. La escuchamos constantemente al hablar de política, redes sociales, medios de comunicación o cuando pensamos en la conversación pública. Más allá de las noticias falsas o de la desinformación, la posverdad describe un momento en el que las emociones, identidades y creencias personales valen más que los hechos objetivos a la hora de formarnos una opinión. Soy Blanca González. Y yo, Fernando Gijón. Y esto es Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano en el que analizamos cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. En el episodio de hoy hablamos de la posverdad y sus consecuencias para las relaciones internacionales. Conversaciones Elcano, temporada 6, episodio 17. Libros para entender el mundo. La posverdad. En el último siglo, las bases del pensamiento han cambiado de forma tan radical que no debería sorprender que se cuestionen casi todos los temas de la vida pública. Hemos pasado del antropocentrismo al ecologismo, del humanismo al transhumanismo y del positivismo al relativismo. Esto, unido al auge de las redes sociales y su ocupación de prácticamente todas las esferas de la vida pública, se convierte en la receta perfecta para el tribalismo típico de grupos polarizados y estancos. En este episodio queremos entender cómo hemos llegado a este escenario y qué consecuencias tiene en nuestra manera de convivir, debatir y entender la realidad en sociedad. La invitada de hoy ha reflexionado sobre este asunto en su libro El fin del mundo común, Hannah Arendt y la posverdad. En Conversaciones Elcano hoy contamos con Marian Martínez Bascuñán, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y columnista y colaboradora del diario El País. Bienvenida, Marian. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Bienvenida, Marian. Hola, ¿qué tal? Para comenzar, Marian, quisiéramos comprender, para aquellos que no han leído tu libro ni el trabajo de Hannah Arendt, por qué importa la verdad y en qué sentido es incompatible con el sesgo ideológico. Bueno, en primer lugar, yo creo que habría que distinguir la idea de verdad, ¿no? Porque es una palabra que son dicha así, es bastante trascendente, ¿no? Yo no estoy hablando en el libro, o no lo he considerado así, la palabra verdad con mayúscula que viene de la metafísica, de la religión o incluso de la filosofía, ¿no? Entonces, Hannah Arendt hace una distinción que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con las verdades de razón, es decir, 2 y 2 son 4, o las verdades matemáticas, las verdades lógicas, y luego lo que ella llama las verdades de hecho. Y estas son las que importan políticamente, las que están en juego cuando hablamos de la posverdad. Por ejemplo, que Bélgica invadió Alemania en 1914, o cuánta gente estuvo en una toma de posesión, o si hubo o no armas de destrucción masiva. Entonces, lo que tienen de particular estas verdades de hecho, estas que acabo de mencionar, es que son frágiles. ¿Por qué? Pues porque son contingentes. Esta palabra suena muy complicada, suena muy académica, pero bueno, se puede explicar de otro modo, ¿no? Contingente quiere decir que son así, pero podrían ser de otra manera, ¿no? Esto no ocurre con un teorema matemático. Las verdades, de hecho, son contingentes porque dependen del testimonio, dependen de los documentos, dependen de que haya testigos, dependen de que alguien las recuerde, dependen de que alguien las sostenga. Una verdad, de hecho, una vez destruida, pues no se puede reconstruir desde la pura razón como sí podríamos hacer con una verdad matemática. Esto quiere decir que una verdad de hecho, pues si se borran las pruebas, si se silencian los testigos, pues puede llegar incluso a desaparecer, ¿no? Entonces, por eso Arendt decía que los hechos son más frágiles que los propios axiomas. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué esto importa, no? Pues porque es el suelo común a partir del cual en las democracias discutimos. Son lo que compartimos para empezar a discutir. Si no existen esas verdades de hecho,
es que no podemos discutir de nada, por eso son importantes desde el punto de vista político. Yo puedo interpretar un hecho de 1000 maneras, puedo darle el sentido que yo quiera, esa es la libertad de opinión, tú tienes derecho a tu opinión, no a tus propios hechos, pero no puedo inventarme esos hechos, ¿no? Y eso es lo que la diferencia de la ideología. Esta es la incompatibilidad con la verdad cuando hablamos de ideología en sentido fuerte. ¿Por qué? Pues porque ideología en sentido fuerte no es solamente tener ideas, es una orientación política. Y eso, bueno, eso es lo que tenemos todos, y eso es legítimo, pero en sentido fuerte, como decía antes, la ideología es un sistema cerrado que pretende explicarlo todo a partir de una única idea. Por ejemplo, la lucha de clases, por ejemplo, la raza, lo que sea, ¿no? Entonces, un sistema así, muy cerrado, tiene una consecuencia fatal, que es que puede ser o puede llegar a ser inmune a los hechos, ¿no? Entonces, si la realidad contradice al sistema, pues peor para la realidad. Se puede incluso negar la realidad, se puede fabricar una nueva realidad para que coincida con el propio sistema, ¿no? Entonces, la verdad de hecho importa porque es la condición de que tengamos ese mundo común, que es lo que yo trato en el libro. Y la ideología cerrada es precisamente lo contrario a esto, porque para mantener la coherencia interna a veces necesita sacrificar ese mundo común. Por eso, en sentido fuerte, puede ser peligroso. Mariam, ahora queríamos hablar del origen del término posverdad. ¿De dónde viene y qué autores o qué libros han ayudado a extender esta idea? Bueno, la verdad es que la palabra misma tiene una historia curiosa porque es verdad que es mucho más vieja de lo que la gente cree. No nació con el Brexit, no nació con Trump, aunque es verdad que a partir de ahí, con los episodios de 2016 sobre todo, con la llegada a la presidencia de Donald Trump y con el Brexit, pues es cuando se populariza, ¿no? Pero el primero que la usa en el sentido actual es un dramaturgo serbioamericano, Tesic, que la utiliza en un ensayo en 1992 en la revista The Nation y en un contexto importante que es el de la guerra del Golfo, y lo que viene a decir entonces es que nosotros como pueblo libre, decía, pues hemos decidido libremente que queremos vivir en una especie de mundo de la posverdad, ¿no? Y esto a mí me parece muy interesante porque ya estaba anticipando algo de lo que pasó mucho después en 2016, y es que nuestro problema no es que nos están engañando, es que decidimos dejarnos engañar, ¿no? Entonces esto ya era interesante. Después el término aparece en 2004 en un libro de Ralph Keyes que se titula precisamente así, La era de la posverdad, con un subtítulo bastante elocuente que habla de la deshonestidad y del engaño en la vida contemporánea. Y ahí desarrolla pues una idea que tiene que ver con la verdad narrativa, es decir, esa idea de que a veces la verdad narrativa frente a la exactitud de los hechos acaba siendo decisiva para entender un fenómeno. Pero bueno, el término en sí lo hemos popularizado sobre todo a partir de 2016, cuando el propio diccionario de Oxford pues elige la palabra como posverdad como la palabra del año, ¿no? Y la define pues como algo así como posverdad es el fenómeno en el que las circunstancias influyen menos en la opinión pública, es decir, los hechos influyen menos en la opinión pública que las propias apelaciones a la emoción y a las creencias personales, ¿no? Esto se populariza, como digo, en este momento, sobre todo con el Brexit y con la llegada de Donald Trump al poder. Y esto también es interesante porque se populariza ahí, pero como he dicho, pues esto es mucho más antiguo. Y lo interesante de esto es que la etiqueta nos ha llegado en 2016, pero la teoría política y el pensamiento filosófico pues ya había diagnosticado de alguna manera esto, ¿no? Por eso a mí lo que me interesa no es tanto la palabra, la etiqueta que ya aparece en el 92 y se hace famosa en el 16, en 2016, sino la pregunta filosófica y de teoría política por la fragilidad de los hechos, que es lo que explica Hannah Arendt, y
y también por la cuestión del poder, ¿no? El poder mintiendo, que esto es tan viejo como la política misma. Me ha gustado lo que has dicho antes de que la ideología hace que si la realidad no va de acuerdo con la ideología, pues peor para la realidad, ¿no? Parece que vivimos en un tiempo en el que se ha normalizado ese relativismo en absolutamente todas las esferas de la vida, política, social, ética, incluso biológica. Y se nos quiere hacer creer que la verdad como tal no existe, que esta depende pues de los sentimientos y percepciones en lugar de las verdades de hecho, como hablabas tú. ¿Tiene que ver este relativismo que se ve en la sociedad con la llegada de la posverdad? Bueno, yo aquí empezaría deshaciendo un equívoco que está bastante extendido, y es que posverdad es equivalente a relativismo, porque son dos cosas distintas, ¿no? El relativismo es una posición muy vieja, es casi tan vieja como la filosofía, implica que hay muchas perspectivas, pero ninguna tiene el monopolio de la verdad, ¿no? Y es verdad que la posmodernidad trae esto otra vez al tablero, ¿no? Eso yo creo que en dosis razonables pues no es ningún drama, es lo que hace posible el pluralismo, el desacuerdo y la conversación democrática, ¿no? Las distintas perspectivas sobre un determinado hecho. La posverdad es otra cosa, y esto es lo que yo trato de explicar también en el libro. No dice la verdad no existe, dice algo mucho más inquietante, dice que da igual si existe. Entonces esto no es escepticismo, esto no es ni tan siquiera indiferencia, esto es algo mucho peor, que es cinismo, ¿no? El mentiroso de la posverdad no niega los hechos, los afirma sabiendo que son falsos y cuenta con que a su público le va a dar igual, ¿no? Que Donald Trump va a decir, bueno, pues en mi investidura hubo más gente que en la de Obama, y lo va a decir así, se va a quedar tan tranquilo, y cuando la gente vea esas dos fotografías de las dos inauguraciones presidenciales y vea claramente esa evidencia empírica, va a decir, ¿qué ha dicho mi líder? Esto, pues esto es lo que yo repito, ¿no? Entonces, esto, que es lo que está pasando en la actualidad, no que tengamos distintas perspectivas sobre una misma idea y que ninguna acabe erigiéndose como la verdad, esto es el relativismo. La posverdad es lo que destruye nuestra capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, que nos dé igual la verdad, y esto es lo que Arendt vio con una lucidez tremenda, ¿no? Por eso yo desplazaría el foco de la pregunta. Cuando decimos que la gente se ha vuelto más relativista o más emocional, pues localizamos también el problema en las cabezas de cada uno, ¿no? Como si fuese un fallo moral colectivo. Yo creo que el problema no está ahí. El problema también está en las instituciones, en lo que yo en el libro denomino las instituciones invisibles. Lo que se ha erosionado, además de nuestra honestidad individual o el peso que nosotros damos a los hechos, son estas instituciones, son los medios de cognición, son la prensa, es la ciencia, la autoridad de la ciencia, es la autoridad de la universidad, es la autoridad de los tribunales, es decir, todo el andamiaje que producía la verdad, que durante décadas ha producido hechos compartidos a partir de los cuales nosotros podíamos conversar. Es decir, cuando a este votante de Donald Trump se le dice, pero ¿no está viendo usted estas fotografías en la que claramente se ve más gente en la de Obama en su inauguración presidencial que la de Donald Trump? Pues la respuesta del 13% de esos votantes es, pero esta fotografía la ha hecho el New York Times. Es decir, lo que se está cuestionando es esa autoridad, la fuente, la autoridad de la fuente. Entonces, en el momento en el que se erosionan esas instituciones invisibles que producían la verdad, pues ahí no es posible la conversación. Cuando las autoridades que producen la verdad cambian, el mundo cambia, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que esas instituciones han fallado y tienen que hacer una autocrítica, pero también todo ese andamiaje ha sido atacado. Cuando Donald Trump está diciendo los medios de comunicación son nuestro enemigo, él se está poniendo por encima de cualquier institución que garantizaba esa construcción del suelo compartido sobre el cual discutimos, ¿no? Entonces, deliberadamente se ha atacado a esas instituciones. Determinados poderes los han convertido en sospechosos, ¿no? En parte de la disputa política.
Entonces, no es que nosotros nos hayamos vuelto locos o que nuestra subjetividad haya invadido el terreno de los hechos, es que han demolido todo ese terreno, los populistas han demolido todo ese terreno, ¿no? Entonces, si en ese suelo compartido, no es que no sea posible el disenso, es que directamente no es posible ni la conversación. Mencionabas, Mariam, antes dos sucesos fundamentales, como fueron el Brexit y la primera elección de Donald Trump en el año 2016, dos hechos además muy marcados por el populismo del movimiento que mencionabas anteriormente. Y queríamos preguntarte qué consecuencias tiene la posverdad y este fin del mundo común y de la posibilidad de conversación común que hablas en el orden internacional y en las relaciones internacionales. Bueno, yo creo que aquí la posverdad opera de dos formas distintas, ¿no? El primero, creo que es el más evidente, pues la desinformación como arma, iba a decir como arma de destrucción masiva, es que realmente es así, ¿no? Pues ahí yo creo que el ejemplo más evidente es Rusia, ¿no? Rusia casi ha convertido en doctrina la desinformación, y ahí a veces una se plantea, bueno, ¿cuál es la intencionalidad de esto? No solamente crear visiones oficialistas de la realidad, ¿no? Llamar a la guerra una operación especial, como hace con Ucrania, como también convencerte de que su versión es la verdadera, pero también algo todavía más peligroso que tiene que ver con inundarlo todo de versiones hasta que dejas de creer que haya ninguna verdad que pueda sostener nada, ¿no? Entonces, es la posverdad aplicada a la guerra. Si nadie puede saber qué pasa realmente en Bucha, en un avión derribado sobre Ucrania, pues entonces ya no hay responsabilidad posible, porque la responsabilidad necesita hechos establecidos. Cuando hay muchas versiones sobre esa realidad, al final no es que no creas en la realidad, es que no crees absolutamente en nada, ¿no? Entonces, la mentira aquí, y esto es algo que diagnostica muy bien Hannah Arendt, no busca que creas la mentira, busca agotarte, busca esa desorientación, busca que tires, por así decir, la toalla epistémica, ¿no? Y un ciudadano agotado, que ya no distingue, es un ciudadano desmovilizado, y eso es exactamente lo que el régimen autoritario necesita de las opiniones públicas en las democracias rivales, ¿no? Eso es lo que está consiguiendo también en nuestras propias democracias, ¿no? Que ya no sepas orientarte o que creas que nada es fiable, como hablábamos antes de las fotografías hechas por el New York Times, ¿no? Pero luego hay otro segundo plano que a mí también me interesa y que lo he comentado mucho en las columnas y que me parece también muy grave, y es el que afecta a nuestras propias democracias. El orden internacional de posguerra, el orden liberal, se construye sobre la idea de que existen hechos compartidos. Hay tratados que dicen lo que dicen, hay fronteras que están donde están, hay organismos internacionales como la ONU, como los tribunales internacionales, como las agendas que están produciendo una realidad común sobre la cual nosotros podemos negociar, ¿no? La posverdad lo que está haciendo es disolver esto. Entonces, cuando un líder occidental puede negar un acuerdo que firmó pues la semana pasada, por ejemplo, y no pasa nada, cuando los hechos alternativos entran en la diplomacia, pues lo que se rompe no es ese dato concreto, es la posibilidad misma de creer en la democracia, que consiste en pactar partiendo de una realidad reconocida por ambas partes, ¿no? Y aquí lo enlazo con esto que señalaba antes y de lo que he hablado en algunas columnas, que tiene que ver con una suerte de sonambulismo estratégico, ¿no? Europa lleva años actuando como si los hechos no la estuviesen obligando, ¿no? Ha visto lo que está haciendo Donald Trump, ha visto la dependencia energética, ha visto el rearme ruso, ha visto la guerra híbrida y sigue andando dormida, narrándose una historia a sí misma que parece tranquilizadora, ¿no? Entonces, la posverdad no es solo lo que nos hacen creer desde fuera, como Rusia, es también la coartada con la que nos hemos anestesiado desde dentro mismo de Europa. Es como vivir en un mundo donde los hechos son opinables porque entonces no estás obligado a actuar, ¿no? Y eso yo creo que tiene un precio, y es lo que estamos viendo ahora, y es que quizás pues cuando te despiertas ya es demasiado tarde, ¿no?
Entonces yo lo resumiría así. Vamos a ver, la posverdad no debilita una posición geopolítica concreta. La posverdad está erosionando la estructura misma sobre la que se sostiene cualquier orden internacional. Y cuando desde Europa esto no se respeta, pues entonces ya estamos absolutamente perdidos, ¿no? Queremos hablar un poco más en profundidad de un suceso que has mencionado varias veces y que resulta muy ilustrativo de lo que es la posverdad. Para poner en contexto, el 22 de enero del 2017, en el programa Meet the Press de la cadena de televisión NBC en Estados Unidos, entrevistaron a la consejera presidencial de Donald Trump en ese momento. Y en esta entrevista ella respaldaba las declaraciones del que fuera entonces secretario de prensa de la Casa Blanca acerca de la audiencia que había acudido a la inauguración de Donald Trump en su primer mandato. Esta mujer, Conway, defendió al secretario de prensa, Spicer, argumentando que éste estaba ofreciendo, entre comillas, hechos alternativos. Pues bien, queríamos que nos contases por qué esta idea de los hechos alternativos te chocó tanto y qué implicaciones te parece que tiene sobre cómo habitamos la realidad. Bueno, yo creo que, y además es lo que menciono en la introducción del libro, y para mí hay un punto de inflexión ahí. De hecho, en ese momento empiezan a agotarse pues, los libros de Orwell, algún libro también de Hannah Arendt, como Los orígenes del totalitarismo. Y bueno, yo creo que se ha reflexionado mucho, ¿no? sobre ese momento, porque lo que choca en ese momento no es la mentira. Como decía antes, pues las mentiras políticas son tan viejas como la política misma. Siempre ha habido propaganda, siempre ha habido mentiras, siempre ha habido exageración, siempre ha habido manipulación. Lo que me deja helada y lo que yo creo que nos pasó a la mayoría de la humanidad, iba a decir, ¿no? Es la naturalidad de la fórmula, ¿no? El soltar así como, no, el presidente estaba dando hechos alternativos, ¿no? ¿Y por qué nos impactó tanto? Bueno, yo creo que porque el mentiroso de toda la vida de alguna manera respeta la verdad, ¿no? Cuando Bush está diciendo hay armas de destrucción masiva, puede saber o no que es mentira. Él sabía que era mentira, pero está construyendo una mentira para ocultar una verdad. De alguna manera, él se sigue rigiendo por el código verdad-mentira, ¿no? ¿Para qué? Pues para legitimar una acción política, ¿no? Pero esto de los hechos alternativos es otra cosa. Es reconocer que voy a construir otra realidad alternativa, ¿no? Que la realidad admite versiones, como si junto a los hechos hubiera otra estantería de hechos igual de válidos entre los que uno puede elegir, ¿no? Como digo, esto no es relativismo, no son distintas perspectivas sobre la misma realidad, son hechos que se construyen y que uno puede elegir, ¿no? Entonces, lo que se anunciaba ahí, casi como un programa, era el fin de algo que Arendt consideraba la base de toda vida en común, que es la facticidad. O sea, que los hechos son tozudos justamente porque no dependen de nosotros, porque son lo que resiste cuando todo lo demás, nuestras emociones, nuestras opiniones, nuestras interpretaciones, se está moviendo. Y esa es la condición, como digo, del mundo común, ¿no? Yo puedo discrepar de todo. Podemos tener ideologías opuestas, pero si compartimos que la multitud que fue a la toma de posesión fue la que fue, y eso se puede contar porque hay fotos y hay datos, entonces tenemos un suelo sobre el cual nos podemos pelear. Pero los hechos alternativos están retirando ese suelo sobre el cual nos peleamos. Y sin ese suelo, como decía antes, es que no hay discrepancia, hay dos realidades paralelas que ya no pueden ni siquiera contradecirse, porque para contradecirse tendrían que estar hablando de lo mismo. Yo no puedo estar hablando del cambio climático y tú me estás diciendo al mismo tiempo que los inmigrantes de Springfield se comen las mascotas. Es que estamos en realidades paralelas. Entonces, eso es lo que a mi parecer pues toca el núcleo de cómo habitamos la realidad. Habitar un mundo significa antes que nada compartirlo. Y compartir un mundo no es compartir opiniones, es compartir hechos. Entonces, la pluralidad en Hannah Arendt es esa idea preciosa de que somos muchos, somos distintos, pero estamos mirando a la misma mesa desde perspectivas distintas. Pero si negamos que exista esta mesa,
ya no estamos juntos, estamos solos, estamos encapsulados y cada cual tiene su burbuja factual, por así decir, ¿no? Entonces, un mundo así donde nadie comparte ya una realidad con nadie es un mundo profundamente solitario. Por eso me parece que la posverdad no es solo un problema epistemológico, de verdad o de mentira, es un problema político en el sentido más hondo. Amenaza la posibilidad misma de tener algo en común. El mundo común es eso que nos une y nos separa a la vez. Nos une porque estamos discutiendo sobre el mismo objeto y nos separa porque cada uno tiene una visión sobre ese objeto que estamos compartiendo. Cuando desaparece la mesa, cuando desaparece ese mundo común, cada uno discute sobre su propia realidad. Entonces ahí no es posible la discusión, ni siquiera el consenso. Mariam, para acabar la conversación, este es un episodio especial que dedicamos todas las temporadas a hablar de libros y de autores que nos ayudan a interpretar lo que sucede en el mundo. Además de la obvia referencia que supone Hannah Arendt para ti, especialmente en tu último libro, ¿qué otros autores y autoras te han servido de referencia a la hora de escribir y analizar lo que sucede en el mundo actual? Bueno, yo he utilizado en el libro a Hannah Arendt y es verdad que Hannah Arendt, en realidad en ningún trabajo de teoría política se toma un autor en solitario, ¿no? Porque esto no ha sido así a lo largo de la historia del pensamiento. Todos los autores han ido conversando, ¿no? Unos con otros. Entonces, esta columna vertebral de alguna forma se distribuye en distintas preguntas, ¿no? La primera es ¿qué me ha aportado Hannah Arendt, ¿no? Y ahí los textos fundamentales son los clásicos, son Verdad y Política, que aparece primero en The New Yorker, ¿no? Y luego se recogió entre el pasado y el futuro. Está La mentira en política, que son las reflexiones sobre los documentos del Pentágono, y está, pues sobre todo, también Los orígenes del totalitarismo, ¿no? Donde ahí habla de esto que distinguíamos antes, en qué se diferencia la verdad de la ideología, donde habla de la lealtad de la tribu, donde habla de cómo cuando nos atomizamos como sociedad nos dejamos llevar por la marea y ahí nos convertimos en carne de cañón del autoritario o del populista, ¿no? Entonces, la primera, por tanto, esa primera pregunta tiene que ver con el diagnóstico y ahí lo hago con Hannah Arendt y también en conversación pues, con Habermas, ¿no? Sobre todo porque él insiste en que la democracia no va solo de votar, sino de la calidad de la deliberación. Por tanto, es necesaria esa infraestructura para que podamos conversar. Luego ha sido para mí fundamental pues lo que nos ha hecho a la atención, a la percepción, las pantallas, ¿no? Y ahí Hannah Arendt la he puesto en diálogo con otros autores como Matthew Crawford, ¿no? Que habla más allá de tu cabeza, ¿no? Que es un politólogo, pero también una especie de filósofo de la atención, ¿no? Él plantea algo que me parece fundamental, que es que la atención es un recurso, está capturada y de alguna manera sin la atención pues no hay sujeto capaz de juicio, ¿no? Y esto es lo que conecta a Hannah Arendt de un modo que quizás a ella le habría sorprendido, ¿no? El juicio, esa facultad tan central en la obra, que yo también trato en el libro, presupone una capacidad de atención que el entorno digital nos ha erosionado. Pues ahí la he puesto en diálogo con este autor. La he puesto también en diálogo con Rosan Ballon, ¿no? Con Pierre Rosan Ballon, que habla de las instituciones invisibles, ¿no? También habla de la posverdad, también habla de qué es lo que sucede cuando esas instituciones invisibles, de las que hablábamos antes, de la autoridad de la ciencia, de la autoridad de las universidades, de los medios de comunicación tradicionales, han erosionado y han dejado de construir ese mundo, ese terreno compartido a partir del cual nosotros discrepamos y conversamos. Y luego, bueno, ¿qué es lo que queda fuera del mundo común? Esa es otra pregunta que me hago en el libro, ¿no? Que para mí es inseparable también de la teoría feminista y que está ahí en el libro. ¿Por qué ese nosotros que compartes el mundo común pues nunca ha sido neutral? Y aquí la he puesto a dialogar con Iris Marion Young, con Carol Bateman, con Nancy Fraser, con la propia Judith Butler, ¿no?
¿Y eso por qué? Pues porque el feminismo nos ha hecho de alguna manera desconfiar de las universalidades demasiado limpias y a preguntar siempre desde dónde se habla y a quién se le concede la condición de aparecer en público y de testigo creíble, ¿no? Eso también me parecía fundamental. Y luego están otros escritores que han hablado toda la vida de qué pasa con las mentiras, de qué pasa con las mentiras oficialistas, como el propio Orwell, ¿no? O como Conrad, ¿no? Como que entendió la ambigüedad moral de una manera magistral, esa zona donde los hechos de alguna forma no acaban salvando a nadie, ¿no? Y luego, pues novelas que yo he leído mucho, como las de las hermanas Bronte, que me enseñan algo sobre cómo se construye un mundo compartido en lo pequeño, en lo doméstico, en lo que parece menor, ¿no? A veces la literatura piensa mejor en relación o en conexión con la política, porque no necesita resolverla, como sí necesita la teoría política, es suficiente con mostrarla, ¿no? Y ahí yo creo que pues no hay que dejar de leer a estos grandes clásicos. Estupendo, Mariam, pues muchísimas gracias por venir hoy al podcast a debatir un poco este tema, que es un poco más filosófico profundo, pero que tiene consecuencias clarísimas en las relaciones internacionales y en el trabajo que hacemos aquí en Elcano, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Mariam. Gracias. Para terminar este episodio Libresco especial, os traemos unas recomendaciones de lecturas para nuestros y nuestras oyentes. En primer lugar, yo os quiero recomendar La hora de los depredadores, de Giuliano da Empoli. En este libro, este escritor italiano aborda los cambios políticos a los que asistimos hoy en día, este fin de la aparente estabilidad de las últimas décadas, en el que median estos líderes nacionalpopulistas de los que hablábamos con Mariam y cómo convergen sus intereses con las grandes empresas tecnológicas. El autor cuenta todo esto desde los ojos de un asesor político que se encuentra en los principales centros de poder, como el Foro de Davos o la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo por mi parte quiero recomendar un libro clásico de los últimos años, que es Prisioneros de la Geografía, que habla un poco de cómo la geografía de distintos países y regiones del mundo pues ha dictado a lo largo de los siglos su política exterior, cómo interaccionan con el resto de países, cómo se mueven en la arena internacional, y me parece súper interesante ahora que está volviendo a ser vital esta cuestión de la geografía, de los países afines. Yo creo que te da una idea general de la geopolítica súper interesante y lo recomiendo un montón, y es un libro escrito por Tim Marshall. Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Blanca González y Fernando Gijón, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Cristina Schonlein e Iván Óscar López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La producción e identidad sonora corren a cargo de Ángeles Oliva, la grabación a cargo de Pablo Gañán y edición a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X o Blue Sky en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.